Buenos días, estimados amigos, y bienvenidos a este espacio matutino para analizar, estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras, buscando las ayudas de las raíces hebreas para tratar de entender ciertos aspectos que pueden haber sembrado cierta semilla de duda en nuestro interior, pero no las hemos resuelto. Estas dudas no han sido resueltas todavía. El tema de este día es una perla de gran precio, y para ello vamos a iniciar con la lectura correspondiente. En Mateo 13:45 dice la parábola de la perla de gran valor. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La parábola es muy cortita. Simplemente dice que el reino de los cielos es semejante a alguien, un comerciante, que anda buscando buenas perlas, pero encuentra una que vale la pena, tanto que vende todo lo que tiene y la compra. Cuando nosotros uh, pensamos en perlas, desde luego nos viene a la memoria una imagen, la imagen de una perla que fue encontrada o fue diseñada por una concha en el fondo del agua del mar. Y desde luego esas perlas, cuando se cultivan de esta forma, las personas que se dedican a este trabajo insertan una pequeña suciedad, una pequeña piedrita en una concha, y esta concha produce un rechazo continuo para buscar expulsar a esta piedrita que ha invadido su cuerpo. Y es el producto de este rechazo que finalmente, después de un tiempo de estar generando esta sustancia de rechazo, aparece la perla. Y entonces quienes se dedican a este trabajo saben cuánto tiempo demora. Extraen estas conchas y de allí extraen una perla. Y desde luego, cada perla de estas tiene un valor. Y hay perlas que pueden llegar a tener valores importantes. Pero cuando la Biblia habla de perlas, eh, siempre trataré de encontrarle el sentido más profundo de todos los mensajes. ¿Qué es una perla? En realidad, desde el punto de vista espiritual. Y para ello mirar una, vamos a mirar unas imágenes por aquí. Veamos un momento. Unas imágenes relacionadas con las perlas desde el punto de vista judío. En realidad, en este tiempo, en esta semana, está por concluir uh, una fiesta bíblica señalada en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, llamada la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enramadas. En hebreo, la fiesta de Sukkot. Y en esta fiesta es necesario
cierto ritualismo. En el ritualismo, después de construir una cabaña que para habitar por 7 días a la intemperie, es necesario llevar o traer al templo un manojo de ramas, y entre el manojo de ramas hay un fruto que se conoce como el etrog. El nombre en hebreo es etrog, que es una fruta parecida a un limón. Es un tipo de limón. Y este limón tiene una rugosidad, es rugoso, ¿sí? Tiene cierta forma rugosa alrededor. Y los judíos, cuando están en la preparación de esta fiesta, están en búsqueda de la perla más apropiada. eh, Le buscan como que fuera una perla en sí. Y por eso nosotros podemos ver aquí a este judío. Veamos si le puedo hacer más grande esta imagen. Am, Aquí, bueno, no, no le puedo, lamentablemente, en este momento no recuerdo cómo hacerle más grande. Esta perla, esta fruta es una perla para los judíos en aras de querer cumplir un precepto que es habitar en una cabaña y ofrecer frutos, en este caso el etrog, como parte de la ofrenda mecida delante del Creador. Mecida con ciertas ramas. Hay 4 ramas que se les ofrece. Y eh, la perla de gran precio es esta especie de limón. Pero ¿por qué este fruto adquiere un gran precio? La historia de esto es que es un fruto que se aprecia rugoso por fuera en su piel, rugoso muy similar a nuestra propia vida. A nosotros pasamos por muchos avatares, por muchas circunstancias difíciles, y esa es nuestra vida. Somos de alguna forma imperfectos, pero dentro de esa imperfección, esa es justamente nuestra perfección, la perfección de ser imperfectos. ¿Por qué esta especie de contradicción o esta paradoja de ser perfectamente imperfectos? Porque somos como el etrog. Como el etrog es nuestra vida, así de rugosa, pero mirándola en detalle, como no sé si se puede mirar aquí en esta imagen, este judío está observando como con un lente de relojero a la fruta, porque está buscando en medio de esa rugosidad una forma de perfección que a veces aparecen en estos etrog, que es la forma del árbol de la vida. El árbol de la vida, como hemos estado analizando, tiene una estructura de 10 esferas, ¿sí? En las que están definidos los pasos de ascenso de nuestra alma. Entonces, cuando encuentran una perla y ellos miran una perla, un etrog de estos, cuando miran en este etrog una imagen similar al árbol de la vida, pueden pagar cualquier precio por esta perla. De hecho, para prepararse para esta fiesta, ellos derrochan bastante dinero. Entonces, hay trucks de estos que valen miles de dólares. Pueden llegar a pagar 800, 1000. En hebreo, en Israel, la moneda es shekel.
Entonces pueden pagar 1,000 shekel, 1,500 shekel por una sola fruta de estas, un solo etrog. Y a la final, ¿para qué sirve pagar tanto dinero por 7 días que van a tener esta fruta y van a estar meciéndola en la presencia del creador? Y a la final, después, como cualquier fruta, esta fruta puede perecer, se pudre y se pierde. Sin embargo, como vimos en el relato, eh, la parábola de la perla de gran precio, dice, este hombre encontró una perla, la perla más preciosa que pudo encontrar él, y vendió todo lo que tiene, pagó todo y pagó todo su dinero por adquirir esta perla. Y ese es similar al reino de los cielos. ¿Por qué es similar al reino de los cielos? Desperdiciar un montón de plata por una fruta considerada una perla que va a servirnos para apenas 7 días que dura la fiesta. Estamos dentro de una fiesta eh, que se celebra rigurosamente de acuerdo a la Biblia, a la estructura bíblica, que está señalada en Levítico 23:33. Vamos a, por lo tanto, a revisar la escritura para tratar de entender de qué se trata. Vamos a Levítico 23:33. En este capítulo está detallado todas, o mejor dicho, las principales fiestas que un judío debe observar. Y entre ellas está la fiesta llamada de los tabernáculos o de las cabañas, en hebreo, Sukkot. De hecho, podemos revisar que la palabra que está determinada aquí en hebreo como cabañas es en singular sukkah y en plural sukkot. Entonces, revisemos. Dice, y habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, celebraréis durante 7 días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor a Jehová. Y bueno, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo haréis y todo eso, ¿no? Durante 7 días presentaréis ofrenda quemada a Jehová. Y el octavo día tendréis santa convocación. Es decir, no solo son 7, sino un octavo día además. Y presentaréis ofrenda quemada a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová en las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda quemada a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su día. Bueno, ¿cómo es el asunto este de que, digamos, estaba establecido en el Antiguo Testamento para los judíos o para estos israelitas hacer ciertas cosas, digamos, con el objetivo de adquirir la salvación, que es más o menos el sentido que aprendimos sobre lo que se conoce como la ley? Y luego en el Nuevo Testamento, si nosotros vemos los relatos del Nuevo Testamento, creo que en el mismo libro de Juan 14:22, vámonos a Juan, vamos a ver en el libro de Juan 14, ah, veamos es aquí. Al 23.
Bueno, perdón, veamos un poquito. En el libro de Juan, capítulo 7, todo el capítulo está dedicado al relato de cuando Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Y entonces dice después de esto, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aún sus hermanos creían en él. Esto es interesante, ¿no? Ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. No puede el mundo odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta que yo subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero luego dice, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Bueno, es largo el capítulo eh, en el que se detalla eh, la presencia de Jesús en la fiesta de los tabernáculos y allí quieren a él prenderle porque ya comenzaron a odiarle, comenzaron a mirar en él todos los posibles defectos que pudo tener para arrestarle. Cualquier palabra maldicha o lo que sea podía haber sido objeto para arrestarlo y culparlo y a matarlo. Pero en esta misma fiesta, él habla acerca de el agua y los ríos del agua de vida que deben correr de nuestra interioridad. Dice en el último y gran día de la fiesta, ¿sí? De la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esta referencia de Jesús la hace precisamente en honor a la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, entre varios de los ritos que se realizaban, uno de ellos era precisamente una especie de juego con el agua, presentar agua, derramar agua en el templo. Entonces, cuando Jesús alude a esta fiesta, está dentro de la fiesta y usa este mismo símbolo para referirse a nuestra interioridad. ¿Cuál es la verdadera agua que nosotros tenemos que buscar? Así como tenemos que buscar una perla de gran precio, también de nuestro interior, si tenemos sed, tenemos que beber de esa agua y si creemos en él, pero ¿cómo? Como dice la escritura, ¿a qué escritura se refiere? Es decir, aquí cuando Jesús habla, dice, el que cree en mí, como dice la escritura. Aquí nos vamos a detener un poco porque en ese tiempo no habían evangelios escritos. En ese tiempo no habían las cartas de Pablo escritas. ¿Qué habían escritos y ya en ese tiempo? Lo único escrito que había en ese tiempo era lo que llamamos el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. La ley a la que nosotros llamamos la ley, se le conoce con el nombre de la Torá. Es a esta escritura, específicamente a la Torá, dice el que cree en mí, como dice la Torá, de su interior brotarán ríos de agua de vida. ¿A qué escritura se refiere?
se refiere precisamente a esta Torá que relata en este caso la fiesta de las cabañas, que como vimos está relatada en Levítico 23:33. La fiesta de las cabañas. Tienen que hacer una cabaña para habitar en la intemperie afuera. ¿Y cuáles serán las características de esta cabaña? Veamos, comencemos a dibujar un poquito. Aquí. Una cabaña implica salir de habitar de nuestras casas al, a la intemperie, pero esta es una época que es adecuada para esto. Es decir, no hay frío, como suele ocurrir en diciembre. La época de alrededor de septiembre, octubre, cuando cae este mes séptimo en el que se celebra la fiesta, es propicio para que podamos construir una cabaña temporal, ¿sí? Una cabañita temporal, construida así de palitos nomás, ¿sí? De palos, y le tapamos con unas ramitas encima, unas ramas verdes encima, ¿sí? De forma tal que permita ver el cielo, las estrellas del cielo. Y allí, pues, en lo posible, es necesario poner una mesita para estudiar, ¿sí? Naturalmente, ponerle un bonito mantel, ¿sí? Y aquí vamos a estudiar. Entonces, aquí estaría un librito, ¿sí? Un libro sobre el que vamos a estudiar. Y naturalmente vamos a tener por aquí unas sillitas, unos banquitos, y alguien va a estar estudiando aquí. Para nosotros los ecuatorianos, ¿a qué imagen nos recuerda? A esta cabañita con una mesa en el centro, con alguien ahí sentado adentro, ¿sí? Y le vamos a añadir algo más. Vamos a poner una botellita aquí, porque de hecho un judío cuando estudia toma vino. Entonces, esta cabañita que va a durar 7 días nos sirve para habitar allí, para comer allí, para estudiar, inclusive para dormir allí. ¿Por qué? Porque el tiempo en Jerusalén, en Israel, en toda esta época, es un tiempo adecuado para estar en la intemperie. Y nosotros indicamos que al inicio de esta fiesta, en la clase anterior, al inicio de esta fiesta ocurrió el nacimiento, a ver aquí, el nacimiento del Mesías. Este hecho en particular se dio precisamente porque eh, habían cabañas en el campo, y los pastores que pastoreaban estas ovejitas lo hacían porque el tiempo es adecuado, podían quedarse en la noche mientras cuidaban a sus ovejas. Entonces, eh, aparece allí un ángel, el ángel les dice que les traigo buenas nuevas de salvación. Este es el tiempo de gran alegría porque ha nacido en la ciudad de David el Mesías, Yeshua, el Salvador.
Esta fiesta se le conoce precisamente como la fiesta de la alegría. La fiesta de la alegría. Por lo tanto, todos los relatos que nosotros observamos en el Nuevo Testamento están relacionados con palabras que aluden precisamente a esta fiesta. Es la fiesta de la alegría. Entonces, aquí, en esta especie de cabañita, también bajo este esquema, es que nace el Mesías y un judío dedica este tiempo a recordar de cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, tenía que habitar en cabañas temporales en el desierto. Entonces, el primer objetivo de esta fiesta es recordar que estuvimos así, recordar quiénes somos. A propósito de esto, hay historias como la de un personaje que, por ejemplo, a mí me contó la persona que estuvo presente en esta historia, que fue invitado por una persona de Guayaquil que había hecho mucho dinero y cuando él estaba contando, estaba conversando con esta persona, de pronto cayó en cuenta de que en su casa había una puerta que contrastaba con todo la armonía, lo bonito que había preparado en su casa. Había una puerta vieja al frente de la sala, a un lado de la sala, y le dio por curiosidad por preguntar de qué se trataba y le dijo, mira, ¿y qué guardas allí? Entonces, en ese momento esta persona eh, eh, esbozó una sonrisa y le dijo, mira, te voy a mostrar. En medio de toda esa linda casa llena de cosas muy bonitas y lujosas, él había mantenido una puerta, estaba media disimulada. Entonces abrió la puerta y detrás de esa puerta estaba un cuarto oscuro, feo y maloliente. Entonces le dijo, mira, en el piso había un colchón sucio y le contó esta persona y le dijo, mira, aquí está la historia de mi vida. Siempre que puedo, cuando estoy aquí en mi casa, al menos una visita a la semana, vengo, abro la puerta y recuerdo el lugar en donde inicié mi vida aquí en Guayaquil. Esta persona había sido un cuencano, una persona de la serranía, que decidió hacer su vida en Guayaquil y se fue con lo poco que tenía y logró rentar un cuartito feo y maloliente en donde comenzó a habitar allí y encontró un trabajo, comenzó de cargador de las aduanas y poco a poco fue escalando hasta que cuando tuvo el dinero suficiente compró la casa en donde había llegado y luego comenzó a construir su nueva casa, pero sin destruir el cuarto en donde él había llegado por primera vez. Y entonces luego que decidió mantener ese cuarto, este cuarto siempre lo iba a visitar para no olvidarse su origen. Esta historia nos recuerda el propósito de la fiesta de las cabañas, que de alguna forma está estipulado no como un rito que para adquirir la salvación para los judíos les fue dado, sino que en cada paso, en cada cosa que debían hacer, había algo que aprender. Ese aprendizaje es justamente el objetivo de cada fiesta, el objetivo de cada precepto. Cuando se realizan los preceptos o se celebran estas llamadas fiestas, naturalmente que al inicio se celebran para conocer de qué se trata, cómo hay que realizarlas, la forma que hay que realizarlas de una forma rigurosa, pero conforme se van repitiendo estos actos, se va
profundizando en el símbolo de cada uno de estas acciones. Es decir, estos preceptos no fueron dados por el simple hecho de que así debe ser, de que así tienen que ser, sino que cada uno de estos encierra un aprendizaje. Y es por esto que estos preceptos fueron dados en lo que conocemos del Antiguo Testamento. Los judíos las han preservado a lo largo de todos los tiempos, que no se pierdan el significado de cada una de estas piezas y inclusive el relato que pueda ser reconstruido si es que por la persecución estos relatos se pierden. De manera que luego en el Nuevo Testamento viene Jesús y dicen, ahora sí, esto que se hacía en el Antiguo Testamento, que hacían nuestros padres, tiene este sentido. Esto que estamos realizando aquí, la gran fiesta de los tabernáculos, tiene un sentido profético. El sentido profético, el primer sentido de lo que llamamos profecía, es el aprendizaje. Y el primer aprendizaje viene por recordar quiénes éramos, de dónde salimos. El primer aprendizaje es sentarnos afuera y darnos cuenta de que nuestros padres anduvieron por un desierto. ¿Sí? Y en el desierto Dios los sustentaba. Y pasaron 40 años en el desierto habitando en cabañas, hasta que luego llegaron y poseyeron o han poseído esta tierra y la conquistaron, la trabajaron, ahora habitan aquí. El Creador les ha dado esta tierra para habitar en ella. Pero también nosotros mismos somos pasajeros en esta vida. Y el sentido de habitar en una cabaña temporal es para reflexionar de que en esta misma vida nosotros estamos de paso aquí. Estamos habitando en una cabaña temporal. Esta es una cabaña nuestra, la cabaña temporal que nos ha dado cobijo para que nosotros podamos vivir. Estamos hablando de nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es temporal, pero en realidad lo que está dentro, la esencia nuestra, quienes somos nosotros, somos más allá de esta vida, somos eternos. Entonces, cada elemento de estos tiene en verdad un significado. Eh, para que nosotros podamos mirar las estrellas y como dice la escritura, cuéntalas si puedes. Mientras estamos aquí, hay un bonito clima, generalmente está brillando la luna, vemos que la luna inició esta fiesta con luna llena y la luna va a estar durante toda la noche iluminando nuestra cabaña y nosotros podemos verla a través de estas ramas. Pero también nosotros somos una fruta que tiene que atravesar cosas muy difíciles. Vamos a ponerle por aquí una fruta que es una especie de limón, como dijimos, que tiene en su cáscara una figura muy rugosa. ¿Sí? Pero sin embargo, de esta rugosidad de la fruta, somos preciosos ante los ojos del Creador. Nosotros vemos en los profetas que dicen, precioso eres a mis ojos, eres precioso y te puse mi nombre, mío eres tú. Entonces, nuestra vida, pese a esta rugosidad, pese a los problemas, pese a estas imperfecciones, en medio de estas imperfecciones somos perfectos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no somos algo estático, sino que el Creador nos ha dado una cierta forma inicial y a partir de esa forma inicial somos capaces de reconstruirnos, somos capaces de modificarnos, somos capaces de transformarnos gracias a su palabra.
gracias a la luz de su palabra, nosotros, nuestra vida puede ser transformada de esta rugosidad a ser una perla de gran precio. Y este mismo creador es el que paga por nuestra vida un gran precio. Entonces, la fiesta de las cabañas tiene un sentido, cada una de estas cosas tiene un sentido más profundo, tiene que ser analizado con cierta profundidad y es el mismo Mesías el que comienza a descifrar en cada una de sus acciones, descifrar esta fiesta que es el mismo paso que él hizo para venir a este mundo. Veamos lo que dice Juan, como estábamos mirando. Veamos lo que dice Juan 1:14. Juan 1:14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Este hábito alude precisamente a venir a este um, cuerpo temporal aquí, a este mundo temporal, para estar entre nosotros, dice, y lleno de gracia y de verdad. También veamos lo que dice Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Leamos todo para que podamos entender adecuadamente desde el 21:1. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué símbolo tiene aquí el famoso tabernáculo de Dios? Nosotros dijimos, estamos habitando aquí en este cuerpo temporal. Este cuerpo es nuestro tabernáculo que utilizamos temporalmente durante la vida. Pero la escritura también dice, ¿o ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuando el apóstol Juan describe este relato de la hermosura de Dios, de la nueva Jerusalén que está bajando del cielo. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Este mismo tabernáculo, esta misma palabra que se utilizó para tabernáculo, se refiere aquí al templo. Y cuando nosotros asociamos a esta palabra del templo con nuestro cuerpo también, dice la escritura, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, este cuerpo, este templo que fue ordenado en el Antiguo Testamento que se debía construir, es nuestro propio templo, es nuestro propio tabernáculo, el tabernáculo que tenemos que ir construyendo. ¿Para qué? Para que el mismo creador venga a morar allí. Acuérdense que dice, me harán un santuario y yo moraré en medio de vosotros. Eso está escrito en el libro de Éxodo. Me harán un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. ¿De qué se trata entonces? Tenemos que construir un tabernáculo, que en este caso es el primer tabernáculo temporal. Luego, para poder seguir dando vueltas en círculos en los 40 años en el desierto, fue instruido también construir un tabernáculo, el tabernáculo sagrado, que llevaban los judíos, los israelitas, los levitas, llevaban de lado en lado.
Luego fue construido un templo en Jerusalén, que fue Salomón el que primero lo construyó. Pero el creador dice que no habita en templos hechos por manos de hombres. Por lo tanto, el templo que fue construido, ese tabernáculo, primero en el desierto y luego el templo que fue construido, son únicamente modelos de nuestra propia alma. Esto que estamos mirando aquí, esa fiesta de las cabañas, es el inicio de la construcción de nuestro propio tabernáculo interior, del tabernáculo que luego se transforma en el templo, porque el Creador quiere habitar en medio de nosotros. Por lo tanto, el sentido, uno de los sentidos de esta historia es también de que aquí vamos a sentarnos afuera para recordar nuestros inicios, quiénes somos, y además que el Creador va a venir a habitar con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar de su palabra. Vamos a recordar por medio de esta perla de gran precio, vamos a recordar que nosotros mismos somos esta perla de gran precio, así con esa rugosidad que tiene, pero el Creador ha venido a pagar un gran precio por ella. El reino de los cielos es semejante a este comerciante que vino a pagar un gran precio por esta perla que somos cada uno de nosotros. Ahora, en medio de todo esto, esta celebración, aparece una gran confusión. Nosotros siempre tendemos a confundir todas las cosas y esta confusión nace en relación con algo que se conoce como el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Lo vamos a señalar por aquí. El antisemitismo es, bueno, tenemos que aprender a juzgar a quienes han hecho mal. Eso nos han enseñado a lo largo de miles de años, que hay, cuando vino este Mesías y nació en una sucá como esta, en un tabernáculo como estos, en una época de gran alegría, luego estos famosos judíos lo mataron. El antisemitismo es fundamentarse en esta idea de que estos judíos le mataron a Jesús y por lo tanto hay que eliminarlos. A lo largo de toda la historia se han dado procesos de persecución en alto grado hacia el mundo judío, a todo lo que es judío. Este antisemitismo culminó inclusive con la Segunda Guerra Mundial, matando a 6 millones de ellos en nombre de Dios, de acuerdo a las mismas palabras eh, de Hitler, cuando dijo yo solo estoy ejecutando la obra de Dios, relacionado con las palabras de Martín Lutero, que quien fue que ordenó que a estos judíos debían arrancarles la lengua, debían perseguirlos, quemarlos en las plazas junto a sus libros. Esto fue una orden del padre de lo que llamamos la iglesia, Martín Lutero. A lo largo de los siglos fueron apareciendo ciertas costumbres. Una de ellas aparece en Europa, en la fiesta de la Pascua, en la que se debían matar al Judas, porque acuérdense que el Judas es el primer traidor de la historia de la iglesia. Entonces, este Judas traidor, a este Judas hay que hay que crear un muñeco y colgarlo de un poste aquí ahorcado y luego quemarlo, ¿no? A esto se le conoce como la quema del judío. Que es una fiesta que apareció muy temprano por los 1400 en
en Europa, particularmente en España, que se celebraba en cada fiesta de la Pascua. Esta fiesta finalmente acabó también de aparecer aquí en América, particularmente en Guayaquil, y se celebraba en la misma forma con personas que se vestían de violeta, esos atuendos de estas personas que se encubrían encapuchados y todo, y levantaban un poste, hacían un monigote y lo quemaban. Pero de acuerdo a la historia de un historiador guayaquileño llamado Pérez Pimentel, este señor describe que en inicios de este siglo, gracias a la migración europea a nuestro país, esta famosa fiesta fue muy criticada y por lo tanto fue de alguna forma eliminada de nuestras tradiciones. Es decir, ya no había la famosa quema del judío en la Pascua, ya no se quemaba Judas en la Pascua, pero buscaron de alguna forma mantener esta costumbre y ahora la trasladaron al fin de año. En el fin del año se hace una cabaña muy similar a esta de los judíos que hacen también a inicios de año de sus grandes fiestas. Y como dijimos al inicio, se construía en el año viejo, se recolectaban ramas de eucalipto, se construía una cabaña rústica cubierta de estas ramas, se buscaba una mesita, se ponía una botella de licor y el monigote atrás, con varias leyendas acerca de el año que pasó. Desde luego que eh, en la gente cuando realizaba todas estas costumbres, no tenía idea del origen de esta fiesta. Y lo único que pensaban es, este año que nos fue mal, lo vamos a quemar. Lo vamos a simbolizar en este muñeco que va a morir y que nos está dejando ciertos legados. Y esta es una especie de, eh, un reírse, un mofarse de uno mismo, de todas las cosas que hemos hecho. Y está correcto, pero cuando entendemos el origen de estas fiestas, todo viene o tiene relación con las costumbres judías. El cristianismo ha sido de alguna forma un gran imitador de todo lo judío, pero transformándolo para de alguna forma mofarse de ellos y sin querer también estar mofándose de todo lo que los judíos hacían, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta cabaña es la misma cabaña que se utiliza todavía, aunque ya está muy estilizada, está muy transformada en los actuales momentos, en los años viejos. Pero pocos años atrás se hacía efectivamente en esta forma, en la misma forma en que está relatado aquí. De hecho, podemos ver que estas cabañitas son muy similares. Déjenme ver si le ponemos. Estas cabañas son muy similares a las cabañas que utiliza un judío. Ahí, vámonos acá. A las cabañas que utiliza un judío en esta fiesta, ¿sí? Es una cabañita aquí cubierta de ramas arriba, con una mesita, tiene frutas y allí se ponen a estudiar. Entonces, esto fue una copia, una de las copias que el cristianismo realizó para mofarse de los judíos, para continuar con el famoso antisemitismo. ¿Cómo sabemos que hay muchas cosas que fueron copiadas? Veamos. Vamos a, por ejemplo, cuando en el servicio, en el templo, o en sus sinagogas, los judíos. Las sinagogas son cosas más o menos así como los templos, en donde aquí hay un lugar,
aquí hay un lugar en donde se guardan los libros, en este caso los rollos de la Torá, están guardados aquí en una caja fuerte. ¿Sí? Y generalmente aquí son 3 rollos. Y entonces aquí hay una gran mesa en en la que se debe traer, vamos a hacerle un poco más chiquita, así, se deben sacar los rollos uno por uno, dependiendo de lo que se va a leer. Se debe sacar el rollo para desplegarlo aquí. Recuerden que el rollo es una cosa que está enrollada y hay que desenrollarlo. Entonces, este rollo está guardado aquí, cubierto, vestido con una corona y con un vestido para protección. Entonces, hay una persona que se sienta aquí, en una sillita aquí, sacan la Torah, este señor le mantiene, le sostiene los rollos mientras los otros le desvisten y luego le ponen el rollo aquí. El rollo para ser leído va a ser desplegado aquí. ¿Sí? Entonces, el rabino que va a leer la Torah se ubica detrás, aquí, para poder leer, ¿sí? Va a leer estos rollos, máximo siguiéndolo con el dedo, simplemente las letras, sin rayar, sin topar, sin dañar el rollo. Entonces, toda la congregación está alrededor. Vamos a dibujar esta congregación. Está alrededor así, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y la gran parte de ellos está justamente detrás de este cantor. Por lo tanto, cuando este cantor está leyendo el rollo, les está dando las espaldas a toda la congregación. Cuando los cristianos que perseguían, los católicos cristianos que les perseguían a los judíos, miraban todas estas cosas que hacían en sus templos, de hecho esto se hacía inclusive en la clandestinidad, cuando hacían estas cosas ellos miraban y decían, la forma de realizar los cultos debe ser, o las misas, en este caso, debe ser de espaldas a la congregación. Y estos, cuando están haciendo aquí los servicios judíos, leyendo la Torá, están leyendo en un idioma extranjero, están leyendo en hebreo. Por lo tanto, nosotros debemos hacerlo en latín. Entonces, de allí nace que las misas se realizaban en latín y de espaldas a la congregación. Esto es lo que hacían los curas. De hecho, todavía me parece que hacen de alguna forma así. Otra cosa, otro rezago de esto copiado de los judíos es que ciertos sacerdotes utilizan una kipá o un gorrito que se ponen encima en la cabeza, especialmente creo que los cardenales. Los cardenales se ponen ese gorrito que es un símbolo judío que nació mucho tiempo antes de que aparezca el cristianismo católico. Ellos ya lo hacían. Entonces, las fiestas que están estipuladas en la Biblia, que son alrededor de 3.500 años atrás, y que fueron rigurosamente preservadas por los judíos, fueron luego copiadas por los sacerdotes cristianos. Muchas de estas cosas son copias mal realizadas o burlas de los servicios o de las cosas que realizan los judíos. En este caso, en la fiesta de las cabañas, se toma la misma estructura de la fiesta para burlarse de los judíos y así es como inicia la famosa quema del año viejo. Esto es fácil, demostrable, se puede utilizar Google y poner ahí la quema del judío y va a aparecer que el inicio de la fiesta del judío, de la quema del judío, es en Guayaquil. Por lo tanto, si bien esto no es gran cosa, digamos, ¿qué es lo que hacemos? Estamos simplemente recordando o buscando
el origen de nuestras costumbres, si recordamos, si buscamos el origen de nuestras costumbres, al menos sabemos qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos ejecutando estas cosas, tener conciencia de estas costumbres y de alguna forma ponerle también un límite para que si lo hacemos, le hacemos con una conciencia diferente. ¿Qué es lo que aprendemos en la fiesta de los tabernáculos? De que somos temporales aquí en el mundo, de que pese a nuestra temporalidad y pese a todos nuestros problemas que pasamos a lo largo de la vida, nos han transformado en seres rugosos con nuestra piel que ha sido evidencia ahora el paso de los años y el paso de todos los sufrimientos. Sin embargo, pese a todo, detrás de toda esa rugosidad, el Creador viene y encuentra en nosotros una perla de gran precio, es decir, ha podido extraer en nosotros una perla que no se compara a ninguna perla de las que nosotros podemos encontrar en este mundo y que la perla está en nuestra interioridad, en esa transformación que nosotros realizamos en la misma forma que el Mesías que vino a habitar en este templo, aquí en este mundo, en este templo temporal, en este tabernáculo, para mostrarse y dar vida, para que logremos nosotros entender que todas las cosas que hemos aprendido desde el inicio tienen un sentido. Todas las cosas se aprenden con esfuerzo. Por ejemplo, si nosotros decimos que la salvación es gratuita, imaginémonos, por ejemplo, que estamos estudiando en la universidad y hay un lugar en donde se inscribe para tomar los cursos que van a ser 4, 5, 6 años de estudios, pero paralelamente hay una ventanilla en donde dice aquí se comercializan, se venden los títulos por determinado dinero. ¿Cuál es la vía que nosotros tenemos que elegir para adquirir un título que en este caso se llama la salvación? Un título que debe ser adquirido a precio gratuito. La Biblia nos enseña que el Mesías vino a mostrarnos el camino de la salvación por la gracia y la gracia es un don de Dios, es una cosa gratuita. Entonces, ¿cuál es la forma en que tenemos que adquirir este título? Tenemos que ir y pasar por estos cursos, estos seminarios, por los 6 años para adquirir con esfuerzo nuestro título, pero es gratuito. Y este título que nos va a dar la capacidad ahora de construir un puente, de construir una casa, de sanar a enfermos, etcétera, porque conocemos, tenemos en nuestra interioridad, hemos pasado por el conocimiento que nos permite realizar estos trabajos. Pero sí, por el contrario, vamos y tomamos ese título sin haber pasado por este aprendizaje, entonces no va a tener ningún mérito, no va a importar qué título podamos adquirir de máster, de PhD, si este título no lo hemos adquirido con nuestro esfuerzo, con nuestro aprendizaje. A esto se refiere la perla de gran precio. La perla de gran precio es el símbolo de nuestro trabajo espiritual, de nuestro esfuerzo, que el Creador nos ha permitido tener, nos ha guiado en este mundo para que podamos aprender paso a paso todo lo que está estipulado que debamos aprender. Es decir, las fiestas no son el hacer así para obtener la salvación. Esos preceptos que fueron dados de que así harás, así no harás, no son el ejecutar esos preceptos, no son la salvación misma, sino que cada uno de esos preceptos está escondido en su interioridad el mensaje interior que tenemos que aprender para lograr nuestra transformación. Como por ejemplo, el que decíamos, vamos y habitamos en las cabañas temporalmente por 7 días.
¿Para qué? Para acordarnos primero de que así estuvimos antes. Luego, para mirar las estrellas. Y cuando miremos las estrellas, preguntarnos y decir, como dice el creador, cuenta las estrellas a ver si puedes. Y entonces comenzamos a contarlas y vemos que somos pequeñitos y que nuestro conocimiento es pequeñito, tan pequeñito que no podemos acumularlo. A eso se le conoce como fe. La fe es después de que he adquirido todo el conocimiento acerca de lo que me ha sido permitido en esta vida. Pese a todo ese conocimiento, llego al límite, a la corona de todo ese conocimiento para con humildad decir, solo sé que nada sé, solo sé que pese a todo el conocimiento, sigo siendo una obra muy pequeñita en un vasto universo y que esta humildad que voy adquiriendo gracias al conocimiento me permite mirarme a mí mismo, me permite mirar que pese a esa rugosidad que tengo, soy efectivamente una perla de gran precio ante los ojos del Creador.